Buenos días. Vamos a continuar con con la siguiente mesa. Les voy a presentar al doctor Walter Beller Taboada. Les voy a platicar un poquito de su semblanza. Es doctor en filosofía por la UAM, es maestro en teoría psicoanalítica, estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho y realizó estudios en la Universidad de Texas en El Paso. Es profesor, investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación. Ha impartido materias que tienen que ver con la epistemología constructivista, la historia de la ciencia, las lógicas no clásicas y la hermenéutica en psicoanálisis. Estudia las relaciones de las ciencias formales con el psicoanálisis, así como los vínculos entre las metodologías cuantitativa y cuantitativa. Una área de interés es la psicología genética, la otra es el psicoanálisis desde la perspectiva lacaniana, que anuda el campo analítico y las disciplinas formales, como la lógica y la topología, así como la ética. Imparte las materias hermenéutica y psicoanálisis, al igual que fundamentos filosóficos del psicoanálisis en el Colegio Internacional de Educación Superior. Es autor del texto El concepto objeto de transformación en el modelo educativo de la UAM Xochimilco, del libro Inconsciente, Lógica y Subjetividad, Los caminos del psicoanálisis, Cuaderno de argumentación, entre otros textos. Fue coordinador de asesores del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue coordinador general de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha dado conferencias internacionales y ha participado como guionista de televisión y de radio a nivel nacional. Mantuvo la columna Ensayo y Horror en periódico Excelsior. Hoy tenemos el honor de que nos presente el artículo La causalidad en psicoanálisis, dificultades y recursos. Pues bienvenido, doctor. Adelante. Hola, buenos días. Nada más aclarando que soy egresado de la UNAM, ¿no? Y no de la UAM. Trabajo en la UAM. Bueno, miren, el tema a tratar con ustedes, que me atrevo a hacerlo, es la idea, la noción de causalidad que hay en el psicoanálisis y que sin duda es un problema no solo del psicoanálisis, sino en general de todas las áreas de intervención psicológica, porque ¿qué es lo que determina el comportamiento de una persona? Si es, digamos, a la manera en que pensó originalmente el conductismo, con una cuestión de que hay un estímulo y por lo tanto una respuesta, eh, o hay algo más. Eh, Quiero situar de una manera muy esquemática los desarrollos de Freud. Se dan en torno a los resultados de la ciencia en el siglo XVIII. eh, la ciencia para el siglo XVIII ha tenido repercusiones que no tenía antes, digamos. Primero Newton, o digo, primero Galileo, luego Newton, sí son grandes desarrollos, pero realmente la ciencia empieza a tener efectos en la vida cotidiana cuando se empieza a integrar la química, por ejemplo. Y la química tiene que ver entonces con el desarrollo de sustancias que son importantes para eh, la salud, para el desarrollo de la industria, etcétera. Y es entonces en el siglo XVIII cuando viene este gran arranque de la ciencia y que es el panorama en el cual se forma Freud. Recuerdan ustedes que Freud pues había tenido un trabajo clínico, un trabajo de laboratorio, y en ese trabajo de laboratorio justamente de lo que se trata es de encontrar una relación causal. Entonces, los fenómenos ocurren porque hay una causa, algo, un proceso que llamamos causa que antecede en el tiempo, y un efecto que llamamos justamente derivado de esta causa, el efecto, el resultado. Y entonces, pues, digamos que
de las expresiones más claras de esto es la relación del arco reflejo, ¿no? Se le da un estímulo y se produce un resultado, un efecto. Entonces, pareciera entonces que Freud trata de montar su teoría o el conjunto de sus teorías sobre la base de esta relación de causalidad. Hay una causa, hay un efecto. Una causa A, un efecto B. Sin embargo, ya de entrada vamos a descubrir y ver cómo no se amolda a este modelo. Piensen, por ejemplo, en el concepto del TIP, de la pulsión como impulso. No es de ninguna manera una causa, porque si es una causa, pues entonces está relacionado con otras causas no es esta linealidad. Y yo voy a insistir en algo en el que Freud fue innovador, pero no supo que era innovador. Voy a hablarles entonces de la no linealidad de los procesos, pero eso tiene que ver con otro campo, tiene que ver con esto que se empieza a desarrollar alrededor de los años 70 del siglo pasado y que tiene dos asentamientos interesantes, teóricos, referencias teóricas. Una es el libro de Jean Piaget, que se llama La equilibración de las estructuras cognitivas, un texto en el que eh, eh, resignifica Piaget lo que había venido desarrollando, pues digamos, desde sus textos más tempranos, la teoría de la equilibración, pero que tiene entonces una manera de entender, justo como les voy a exponer, que no es una causalidad lineal, causa-efecto, sino algo más complejo. Esto se da alrededor de los años 70 y más adelante es en la física, en la escuela de Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, quien establece hay varios textos que tiene, pero hay uno fundamental que se llama las leyes del caos. Y justamente ahí trata de sacar algunas de estas líneas que les voy a señalar. Bueno, parece entonces que Freud siguió algún modelo. Yo identifico tres modelos de causalidad y uno por contraste y otros dos de interés. Bueno, no hay causalidad sin un modelo. Alguien quiere explicar alguna cuestión causal y tiene que tomar un modelo. Tenemos un modelo determinista, que es el modelo de la ciencia clásica. El determinismo entiende que la causalidad como una, primero, relación directa y predecible entre una causa y un efecto. Para que en ciencia pueda funcionar algo como causal en esta perspectiva determinista, quiere decir que debe ser predecible. No es solamente que se dé una relación causal, sino que permita predecir. Es decir, que ante las mismas condiciones y las mismas circunstancias se produzca el mismo efecto. Entonces, en este sentido, la causalidad tiene que tener un componente de predictibilidad en el modelo determinista, ¿no? Este enfoque se basa en la idea de que las leyes naturales que rigen en el universo de una manera determinista. Y determinista quiere decir justamente a una causa, un efecto, y siempre hay esta relación. Pero insisto, el componente fundamental que se defendió en este modelo es la posibilidad de predecir. De tal manera, por ejemplo, que la astronomía utiliza estos elementos pues, para predecir fenómenos tales como los eclipses o el movimiento de cualquier elemento de los astros. Y lo que significa pues que bajo un mismo conjunto de condiciones siempre se producirá el mismo resultado. O sea, nosotros sabemos
Ya lo sabían desde la época de los griegos, pero se vino a sistematizar estas ideas. Todos sabemos que si calentamos agua, llega a determinado nivel, algunos dicen los 100 grados centígrados a nivel del mar, y entonces el agua se evapora. Esto va a ocurrir siempre, es lo que dice este principio newtoniano, y que se utilizó posteriormente en la química y luego en la biología con algunos problemillas, pero desde luego el modelo de causalidad en psicoanálisis va por otro camino. Hay en los años 20 del siglo pasado, hay otra emergencia que es la teoría de los signos. Como ustedes pueden imaginar, un signo no tiene una relación causa-efecto. Un signo no produce otro signo. No tiene una relación causal. Sí hay un vínculo necesariamente. Digamos, pensamos en el emblema nacional, la bandera nacional, y este es un símbolo que es importante para nosotros y evoca pues la nación mexicana, la historia, lo que ustedes quieran y manden como todo símbolo. Pero no hay una relación causal. Es decir, no porque hay un símbolo, hay una especie de recepción en el cerebro y el cerebro entonces manda una reacción. Es un poquito más complicado. Pero la teoría de los signos se inició en dos partes. Uno en Ginebra con Ferdinand de Saussure, que genera la lingüística, y otro en Norteamérica con Charles Sanders Peirce, un filósofo norteamericano que crea la semiótica. Y la semiótica es esta teoría de los signos. Y los signos entonces establecen un tipo de nexo que no es un nexo ni puede ser un nexo de tipo determinista. Aquí la relación entre la causa y el efecto no es necesariamente predecible o determinista, ya que interviene algo que está presente en Peirce, como lo va a estar presente en Freud, la interpretación. Lo que cuenta entonces para considerar un signo cualquiera que este sea, es que medie una interpretación. Vean, por ejemplo, el programa que tuvimos para esta congregación en la que estamos ahora, tiene que ver entonces con una interpretación. Y si aparece el logo del CIES, por supuesto que eso nos evoca, pero nadie diría que es una relación causa-efecto, porque media un elemento de interpretación. Es decir, un signo solo es signo, como lo había señalado Peirce, justamente porque ese signo tiene que ser interpretado. Un signo es para alguien que evoca algo. Y esto es interesante. Bueno, en la semiótica y otras disciplinas relacionadas, la causalidad es más compleja, contextual e influenciada por factores de tipo cultural, social y subjetivo. Es decir, el vínculo, el nexo entre los signos, y en esto incluye el lenguaje, naturalmente. Si ustedes aquí me escuchan amablemente, gentilmente, prudentemente, pues será porque estamos manejando un código común lingüístico y podemos así interpretar lo que les señalo. Hay otro tercer modelo que tiene diferentes nombres, pero se conoce como el emergentismo, o sea, la cuestión de la emergencia. Y esta tiene que ver dentro de la teoría del caos, lo que más o menos se ha popularizado, mal popularizado, como el efecto mariposa. En el emergentismo, la causalidad se entiende entonces como una generación de resultados, aquí está el primer asunto, impredecibles. Y segundo, emergentes por las interacciones complejas entre los componentes de un sistema. Entonces, la teoría del caos tiene este efecto, tiene esta explicación que se da de manera divulgativa, que es el efecto mariposa. El efecto mariposa es donde pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema pueden conducir a resultados significativamente
diferentes en el futuro. Este enfoque aparece en los sistemas complejos autoorganizados y exhibe propiedades emergentes, es decir, características que no estaban previamente establecidas en el sistema anterior. Nosotros podemos rápidamente recordar aquí cómo la teoría evolutiva de Darwin lo que presenta es cómo el nuevo organismo, el que evoluciona, el que se transforma, tiene características que no son necesariamente las heredadas del organismo previo. La evolución, hay una ruptura y en esa ruptura hay cambios. Entonces, estas son las propiedades emergentes. Bueno, en el caso del psicoanálisis, yo creo, bueno, doy primero un marco. Lo que les señalo es que se trata de una lógica no lineal. Es decir, la relación causal no está dominada en estos campos, sea en la semiología o sea en el psicoanálisis y quizá probablemente en otras disciplinas, sino por una lógica no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una lógica no lineal parte de varios elementos, que señalo algunos. Hay una idea de interacción compleja. En una lógica no lineal, los elementos de un sistema interactúan de una manera no lineal. Van a ustedes decir, ya este profe ya está volviéndose lineal, está repitiendo. No, la cuestión es que son conceptos distintos. Lo que significa, pues, que la relación entre los elementos no sigue una progresión directa o proporcional. Este es fundamental. Es decir, pensemos, por ejemplo, en un infarto al miocardio. Un infarto al miocardio es un proceso en el cual hay un descontrol, digamos, una arritmia en el corazón y produce un efecto que es justamente un ataque de esta naturaleza. Significa que el sistema se descompone completamente, el sistema cardíaco se descompone completamente y por supuesto que hay riesgo de muerte. De hecho, en todo infarto hay una consecuencia que es la que se necroxa, se vuelve oscuro partes del corazón. Bueno, quiere decir que entonces hay propiedades que son distintas a la causa, que hay algo nuevo, que hay algo diferente. Y esto pasa también en las relaciones humanas, pero hoy vamos viendo poco a poco. Hay otra cuestión de esta lógica lineal que son las retroalimentaciones. En una lógica no lineal, las retroalimentaciones son comunes y puede generar ciclos de retroalimentación positiva o negativa, según se estudió en la teoría de sistemas clásicos, que influyen en la dinámica del sistema. Aquí el punto fundamental es el siguiente: las retroalimentaciones se dan porque el sistema está sujeto a ciertas perturbaciones. Hay algo que perturba el sistema y el sistema tiene que reorganizarse para poder establecer estas cuestiones. Un tercer elemento son los comportamientos emergentes. En una lógica no lineal, los sistemas complejos exhiben comportamientos emergentes que no pueden ser reducidos a las interacciones individuales de sus componentes. Es decir, el sistema domina sobre las partes y no las partes del sistema. Esto contradice un principio en el que creyó firmemente el pensamiento antiguo, que es que el todo es mayor que las partes. Y no, aquí las partes influyen para determinar el comportamiento del todo. Y finalmente, una característica es la sensibilidad a las condiciones iniciales. En una lógica no lineal, los sistemas son sensibles a las condiciones iniciales, lo que significa, rayo esto, que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden producir un comportamiento futuro del sistema verdaderamente impredecible. Vuelvo a decir, en la visión determinista hay ciertas condiciones y si estas condiciones se reproducen, tiene que darse el mismo efecto. Si vamos, por ejemplo, a
hacer un análisis en los laboratorios clínicos, pues los reactivos químicos tienen que dar siempre los mismos resultados y el efecto tiene que ser el mismo. Un electroencefalograma tiene que tener los mismos efectos, porque hasta ahí se ha manejado estas cuestiones. En cambio, en el psicoanálisis lo que tenemos es que hay un comportamiento distinto. Hay varias maneras, varios temas, varias categorías que podrían utilizar. Me voy a centrar en el trauma y en el asunto de la memoria. Bueno, en un trauma podemos ver estos señalamientos que les he señalado. En un trauma, y buena parte del trabajo analítico tiene que ver con el trauma, encontramos interacciones complejas. Un trauma psíquico implica la interacción de múltiples elementos emocionales. Freud utilizó un término eh, del cual no le sacó todo el fruto, es el concepto de sobredeterminación. Un concepto que aparece en la interpretación de los sueños, en la medida en que piensa Freud, establece que en un sueño un mismo personaje, un mismo objeto, tiene múltiples representaciones o representa varias cosas, o una misma representación representa diversas cosas. Es decir, no hay una única determinación en esto. Un trauma psíquico, pues, implica la interacción de múltiples elementos emocionales, cognitivos y psicológicos que siguen, que no siguen una progresión lineal causa-efecto. Es decir, para pensar el trauma desde el psicoanálisis, no lo podemos pensar como si fuera un efecto físico. Le pasó esto y entonces tiene este resultado. No. La cuestión es que le pudo haber pasado de una manera un evento que para otro sujeto puede ser traumático y para un sujeto que puede que no. No hay una relación causal. Por ejemplo, muchos infantes han quedado expuestos a situaciones de violencia familiar. O sea, el papá violenta a la mamá o la mamá violenta al papá y el niño de cuna escucha todo esto. ¿Se vuelve o no se vuelve traumático? Eso va a depender de muchos otros elementos, pero no podemos decir que sea necesariamente algo que se va a dar de manera determinística. Esto es importante porque entonces hay que entender lo contrario, es decir, si no hay una relación determinística, ¿cuál es la relación, cuál es el vínculo que permite que un cierto evento se convierta en traumático? Para que sea traumático es algo que en el futuro, en las siguientes etapas, en los siguientes tiempos del sujeto, va a reaparecer ese, y que aquí está una de las cuestiones que el psicoanálisis descubrió, que el trauma que aparece o reaparece no es exactamente lo mismo que se vivió. Es decir, lo que estoy repitiendo con ello es la causa y el efecto no son iguales, no tienen que ver una relación de proporcionalidad. Segundo, las retroalimentaciones. Bueno, después de experimentar un trauma psíquico, es común que se produzcan retroalimentaciones emocionales y cognitivas que influyen en la percepción de ese suceso traumático y en la manera en que el sujeto procesa y se relaciona con el trauma. Estas retroalimentaciones pueden generar ciclos de pensamientos negativos, emociones intensas y comportamientos de evitación, sobre todo, y contribuyen a la complejidad del proceso de recuperación. Esto remite a un tema, a una categoría fundamental del psicoanálisis, que es la repetición. Cuando trabajamos clínicamente los procesos psíquicos, hay algo fundamental, que es la repetición. Pero la repetición nunca aparece exactamente igual en los diferentes casos. 3, comportamientos emergentes. Un trauma psíquico puede dar lugar a pensamientos, subrayo esto, pensamientos, porque Freud mismo se encargó de señalarnos
que en el inconsciente hay pensamientos, y un comportamiento emergente en las tres dimensiones de lo que corresponde al síntoma. Un síntoma puede ser un síntoma que tenga que ver con la conciencia, la mente, los pensamientos. El síntoma tiene que ver, está relacionado con el cuerpo, con efectos en el cuerpo, enfermedades que hoy llaman psicosomáticas, pero que en realidad para el psicoanálisis son más complejas. Y el tercer elemento donde se despliega un síntoma es en los vínculos sociales. De tal manera que la complejidad de esto es presentar comportamientos emergentes, es decir, entre el trauma y los efectos que estos tienen, que el trauma tiene en el sujeto, pueden ser muy diversos y puede afectar el pensamiento, digamos, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, puede afectar efectos en el cuerpo, como el síntoma conversivo en el caso de la histeria, o tiene que ver con las relaciones con los demás, digamos, en la fobia, en las fobias, particularmente las fobias sociales. Y que levante la mano quien no tiene fobias. Y finalmente, la sensibilidad a las condiciones iniciales. La sensibilidad a las condiciones iniciales en un trauma psíquico refiere a la influencia de las circunstancias y experiencias previas en la vulnerabilidad de un sujeto al trauma. Factores como la historia personal, es decir, la novela familiar, los recursos emocionales, la red de apoyo social y las experiencias pasadas pueden influir en la percepción y el impacto de un trauma en la psique del sujeto, ignorando las respuestas no lineales y específicas de cada sujeto. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutitos. Bien, ahí va, rápido. La otra cuestión que quería señalarles, nada más, entonces lo voy a dejar así apuntadito, es lo de la represión. La represión también podemos pensarlo en estos tres elementos no lineales. Recordemos que la representación, perdón, que la represión es un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto reprime deseos, impulsos, pensamientos inaceptables o conflictivos en el inconsciente. Este proceso no es lineal, ya que los deseos reprimidos pueden manifestarse de manera indirecta a través de sueños, actos fallidos o síntomas psicológicos. No hay linealidad. Los mecanismos de defensa no aparecen simplemente ahí eh, porque sí, sino que tienen que ver con la complejidad. Bueno, el olvido y la repetición de la conducta. El olvido en psicoanálisis no se entiende como un simple acto de memoria deficiente, sino como un proceso psíquico complejo en el que ciertas experiencias o recuerdos son reprimidos o bloqueados al acceso inconsciente. Una de las cosas interesantes que descubrió Freud es que por más que uno diga a los pacientes, diga todo lo que se le ocurra y recuerda y tal, hay cosas que olvidan y dice, aquí hay algo que, ¿no? O la narración va siendo una narración y de repente se rompe la narración porque queda algo como en blanco, algo, ¿qué pasó ahí? Bueno, esa cuestión es justamente lo que estoy insistiendo de la no linealidad. Los olvidos son entonces un elemento de no linealidad. Bueno, pues, en fin, había un poquito más, pero me excedí de tiempo, ustedes disculparán. Y sintetizo diciendo, eh, aunque Freud vivió en una época donde la ciencia era fundamentalmente determinista y sus experiencias tenían que ver con los laboratorios donde el determinismo era la piedra de toque para poder hacer realmente un trabajo, él, sin embargo, se desmarca de esta posibilidad de hacer ciencia y es una ciencia distinta. No sabían bien a bien Freud por dónde iba, pero la convergencia con estos modelos no deterministas, no lineales, caóticos, me parece que funcionan mejor para entender cómo procede el psicoanálisis. No que el psicoanálisis sigue teniendo este elemento de vigor explicativo, precisamente porque converge con las lógicas no lineales. Bueno, este sería
la síntesis de lo que yo quería exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante tema. Aquí sí va a haber una causa-efecto porque vienen las preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿alguien que quiera realizar alguna pregunta para el doctor? Gracias. Buenos días, doctor. Escuchándolo, me surgió la pregunta de, a partir de todo esto, ¿habrá alguna manera de fundamentar la teoría y el modo de trabajar del psicoanálisis frente a una comunidad científica en la que predomina, creo, todavía estos modelos de causalidad más lineales? Hace poquito estaba releyendo el texto del Hombre de los Lobos y dice Freud ahí, presento este caso no para convencer a quienes no están convencidos ya del psicoanálisis o de la veracidad o de la fundamentación del psicoanálisis, sino para aquellos que ya lo han aceptado. Es decir, es como si la lógica de la presentación del caso estuviera sujeta a una duda fundamental que parece irresoluble. No sé si puedo explicar mi duda. Em, con esto de la multicausalidad o la lógica no lineal, parece abrir excesivamente tal vez el campo de la interpretación o de la construcción teórica y frente a esa apertura, cómo plantear límites, cómo plantear fuentes de validación. Pienso, por ejemplo, en la exigencia de Karl Popper, por ejemplo, acerca de que las teorías científicas deben ser sujetas a la falsabilidad. Eso se puede en una lógica no lineal. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, primero, yo he abrevado, he tratado de entender qué pasa en estas cosas que se llaman las ciencias de la complejidad. Y mira, en los medios universitarios, y a lo mejor por aquí en el CIES también circulan esas cuestiones, una cosa es el pensamiento complejo, algo que trajo un francés, Edgar Morin, y que pues fue así como la literatura más facilona y órale, que no, claro que podemos entenderla, y habla de los mismos estos elementos que acabo de desarrollar, pero tiene el defecto, Edgar Morin, que él no conoció estos elementos en el trabajo experimental, el trabajo teórico propiamente, ¿no? Sino que fue reuniendo, eso sí, con cierta habilidad. ¿Qué es lo que tenemos? Que en nuestras universidades, en nuestros centros de educación, las ciencias de la complejidad son casi completamente desconocidas. En la UNAM, en la Facultad de Ciencias, hay quien se dedica justamente hay un departamento dedicado a las ciencias de la complejidad. Una cual puede ser la cuestión de la inteligencia artificial. Dime tú si el modelo que planteó Popper para la epistemología tiene verificación. ¿Cuál es la verificación? ¿Cuál es la refutabilidad que puede haber en fenómenos tales donde estás en un campo en constante cambio, como es la inteligencia artificial? Pongo otro caso. Mm, he dicho, ¿no?, que la ciencia clásica se basa en el determinismo y ahí están los efectos. Pero dime tú, la vulcanología, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de un volcán? No podemos hacer predicciones. Bueno, más, la teoría del caos empezó, esto del efecto mariposa, viene de un investigador en meteorología. En meteorología no podemos predecir el clima más allá de una semana. ¿Por qué? ¿Porque somos ignorantes? No. Porque justamente no, los modelos no alcanzan para hacer una predicción del clima.
Bueno, ya sabemos, todos los días nos dicen, saque su paraguas porque va a llover o no lleve paraguas y llueve, etcétera. Esta cuestión es justamente lo que nos permite ver cómo hay ciencias que no siguen estos modelos. Entonces, el problema es que, ¿con qué te formas? Yo pienso que mucho de la formación en psicoanálisis, y creo que en eso tienes razón en referencia al hombre de los lobos, eh, hay cierto convencimiento previo. Y entonces dices, vas a aceptar ahí lo que digan. Es que lo dijo Freud, ¿no? Y que lo haya hecho Freud. ¿Qué diablos? No es el argumento de autoridad, ¿no? Es el dispositivo, la explicación, lo que permite entonces utilizar estos elementos. Creo que el psicoanálisis tampoco ha abordado estas cuestiones. Pregunta tú, ¿cuántos investigadores están metidos en este asunto? Prefieren leer a Lacan y si van sobre la línea poética de Lacan y el discurso y el rollo, ¿no? Y ahí está, muy bien. Pero cuando confrontas con las ciencias, entonces dicen, no, pues es que eso no tiene que ver, ¿no? Sin embargo, yo encuentro que el psicoanálisis en la teoría y en la praxis, lo que encuentra son estos fenómenos no lineales. Y cuando trato de encontrar en nuestro universo de conocimientos dónde están los conocimientos no lineales, están en otra parte. Yo creo que tenemos que asumir hoy que la ciencia no es única. Nadie puede decir, yo tengo aquí la ciencia y lo que yo digo aquí es ciencia, ¿no? Como pretendió en algún momento, por ejemplo, alguien tan distinguido como Mario Bunge, y dijo, ciencia es lo que yo digo. Ah, bueno, está bien, ¿no? Y ya. Y no, bueno, compartimos una serie de presupuestos. ¿Por qué? El proceso de adquisición de lo que llamamos hechos observables, datos, tiene que ver con una interpretación previa. Y son esas interpretaciones previas las que nos dicen cuál es el nexo causal entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos tales como la psicosis, fenómenos tales, entonces, donde uno no puede decir que hay una causa que está determinando el delirio, por ejemplo, el delirio de este hombre de los lobos, que está determinado porque vio a los papás ahí haciendo el amor, y él estaba chiquito y los vio, ¿no? Cuando justo el psicoanálisis lo que te dice es que no hay una percepción directa de las cosas, sino que toda percepción está mediada por un fantasma, una fantasía. Y por eso habla Freud, el propio Freud habla de las fantasías primordiales. Y las fantasías no es un fenómeno que tú puedas, digamos, como constatar. Los delirios no son refutables. El propio, yo diría, el propio Popper tiene un delirio no refutable, porque la teoría del compañero Popper es no refutable, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que para mí lo hacen complejo. No podemos decir que el psicoanálisis es una ciencia, pero tampoco podemos decir que el psicoanálisis es ajeno a la ciencia. Y parte de ello es este puente que yo le señalo a propósito de las lógicas no clásicas que está en mi libro, que pueden por ahí consultar, no comercial, que pueden consultar, que se llama Metodología de los Bordes. Y por ahí pueden encontrar una serie de cosas que he desarrollado a este respecto. Muchas gracias. Hola, Walter. Para poder entender un poco lo que planteas, una primera pregunta que sería como muy directa, muy sencilla. Tú lo que planteas es que hay un Freud lineal y hay un Freud no lineal en su pensamiento. Y otra segunda pregunta iría en el sentido de los psicoanalistas tendríamos que repensar el modelo nosológico psicoanalítico para entonces quitar la linealidad que de alguna manera nos dio alguna orientación en nuestra formación psicoanalítica, como sería esto que mencionabas
como de represión, neurosis, ¿no? Se abre en estas vertientes de la defensa, obsesión, histeria y todo esto que sabemos sobre forclusión, sobre la Verneinung, la negación, la denegación, quitar eso y entonces desde la lógica no lineal pensar un nuevo modelo nosológico psicoanalítico. Sí, sí, creo que en Freud hay un Freud que sigue una lógica lineal y que fracasa. O sea, él mismo se da cuenta que por ese camino no puede ir. Entonces, cuando tú ves que hay rectificaciones de parte de Freud, pues lo que está diciendo es que lo lineal no puede funcionar. Ahora, no lo dice, ¿por qué? Porque en su época este concepto de no linealidad no había. Se construye en los años 70, ¿no? Digo, ya tenía 30 años Freud de muerto. Entonces, no tuvo este alcance. Tampoco tuvo el alcance de interesarse, y es que es el problema con Freud, era un burro para la matemática, y entonces estas cosas que tienen que ver con la matemática, pues lo alejaron de estas construcciones que son, que serían, digamos, muy acordes con sus propios planteamientos. Ahora, yo no pienso que tenemos que dejar esas categorías. Por ejemplo, en el libro que les acabo de recomendar, está la cuestión de la negación. El concepto de negación es muy rico en Freud, ¿no? Ya sabemos que existe el ensayo metapsicológico que habla justamente de la negación y que trata de precisar este concepto. Este concepto de negación que aparece, hay una lectura que hizo Lacan en un seminario y pretendieron darle una interpretación hegeliana, ¿no? Es decir, casi como la negación de la negación, ¿no? En el sentido hegeliano. Pero si lo ves desde el punto de vista de las lógicas no clásicas, particularmente la paraconsistencia, la negación tiene diferentes aspectos. Y hay, digamos, en la vida cotidiana, hay una negación dura, que es la negación con la que trabaja la lógica clásica, de que algo es o no es y ya, punto. ¿Está o no está? Punto. Ya, se acabó, no hay más. Pero ¿qué tal cuando vas al Oxxo y entonces dices, a ver, ¿cuánto es de los condones que compré, ¿no? Entonces dice, es tanto, y dices, no traigo. Ese no traigo, ¿qué quiere decir? No me alcanza, no tengo lo suficiente, es decir, me falta dinero. Ese me falta dinero es un elemento donde la negación no es total, ¿no? No dice que no tiene, dice que no tiene lo suficiente. Esto que es una experiencia de la vida cotidiana fue formalizado, sistematizado, teorizado por Newton da Costa, un matemático brasileño que fundó en la Universidad de Campinas, en Brasil, fundó toda una cuestión en torno a la paraconsistencia. Y la paraconsistencia utiliza un tipo de negación. Y el propio Newton da Costa, en una visita que hizo el yerno de Freud, Jack Alan Miller, a Brasil, dice que un elemento de convergencia que él ve es la cuestión de la negación. Bueno, entonces, esto para tomar uno de los términos que señalaste, para decir, no tenemos por qué abandonarlos, sino reconceptualizarlos o verlos en otra perspectiva. Yo diría, eso no se trata de decir, vamos a modernizar a Freud, tampoco, ¿qué sería ese otro delirio? No, lo que quiero decir es que tenemos instrumentos que permiten dar una mayor claridad respecto de lo que Freud planteó.
insisto, no por Freud, porque aquí no se trata de un argumento de autoridad, sino de lo que se trata es de ver procesos altamente complejos. Y te debo decir, fíjate, aún hay, lo sé porque pues, alguna vez tuve una confrontación ahí con los físicos, y cuando empecé a hablar de estas cosas, me dijeron, es que eso no es ciencia. Eso es lo que es eso que tú dices, no es ciencia. Afortunadamente tengo un resguardo que es mis compañeros matemáticos en la UAM y a ustedes que generosamente me escuchan. Perdón, en términos culianos, no hay cambio de paradigma. Híjole. Kuhn es un sociólogo de la ciencia, no es un filósofo de la ciencia. Lo que hace son observaciones históricas, sociales y demás. El concepto de paradigma tiene el inconveniente de cuál de todos los conceptos, porque tiene como varias interpretaciones en el libro de la estructura de las revoluciones científicas. Hay varios conceptos, él mismo lo admite. Incluso escribió una cosa que se llama Segundos Pensamientos sobre Paradigmas, y resulta que nada, que la palabra paradigma la usamos con demasiada facilidad y quién sabe. Yo no creo que haya, si entendemos por paradigma una visión de la ciencia, no. Lo que yo estoy diciendo es tenemos una visión determinista que funciona, por supuesto, funciona. Pues, imagínate si yo dijera, no, es que como yo soy de las ciencias de la complejidad, el agua en mi casa no hierve, pues sería absurdo, ¿no? Lo que tenemos son diferentes aproximaciones. Y una de las cosas que el psicoanálisis nos enseña es que no hay lectura pura de los hechos. O sea, no puedes decir, ahí estamos. ¿Es otro paradigma? No lo sé, no me atrevería a tanto, pero quiero decir que hay muchos puentes. Ahora, esos puentes están rotos en muchos lados. Cuando se habla de ciencia clásica, no es posible entrar con estos elementos. No, para efectivamente una concepción clásica de decir, ¿no? Que alguien me hubiera aquí dicho, oiga, a ver, pruebe usted lo que está diciendo, vamos a hacer un experimento y vamos a demostrar que efectivamente el cloruro de sodio se puede probar. Ah, ok, ahí está, la cuestión genética, ok. Pero ¿qué es lo que hemos encontrado en los últimos años? Que hay cosas que no sabemos. Y eso lleva a mucha modestia en los científicos. Pongo el ejemplo siempre de la materia oscura. Los físicos han dejado en claro que el 60% de lo que es el universo es materia oscura. Pero se llama oscura no porque sea de color africano, no. Tiene que ver entonces con que se trata de que no sabemos qué propiedades tiene, qué características tiene. Entonces, los científicos hoy te dicen, hay cosas que no sé y que no puedo saber, que son límites. Bueno, cuando nosotros hablamos de inconsciente, ¿qué es lo que estamos diciendo? No conozco cuáles son sus leyes. Nadie me puede decir a mí, los principios, las leyes del psicoanálisis son 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles? No tenemos eso. Tenemos, y por eso creo que lo de Lacan fue afortunado, decir, esto es una ciencia conjetural. Lo que hacemos son conjeturas. Nos acercamos con aproximaciones, pero no tenemos un sistema categorial definido, cerrado y tal. Entonces, estas aproximaciones, desde las ciencias de la complejidad, pues te dan un mejor sentido de la actividad que hacemos en el psicoanálisis. Bueno, eso creo. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Y pues los invito para que se queden a la siguiente mesa, ¿vale? Gracias.